Por favor, que se prepare el grupo 1. Ya hemos comenzado la grabación. Que se prepara el grupo 1. Yo solo voy a actuar revisando el tiempo. Cada grupo tiene 35 minutos. Entonces, por favor, quien sea moderador o moderadora, que organice su grupo, todo el grupo con las cámaras abiertas, los audios cerrados, excepto el momento que tienen que hablar. Muchas gracias y adelante. Cuando estén listos me dicen para contabilizar el tiempo. Va a pasar lo mismo con el café, porque la cafeína afecta a una parte de la población y provoca insomnio. No quiere decir que a todas las personas les va a provocar lo mismo. Entonces, los homeópatas trabajan con dosis, las mismas dosis de cafeína que a usted le pueden causar insomnio, las mismas dosis que a usted le pueden causar insomnio, son las mismas que pueden ayudarle a curar esta enfermedad. Cuando quieran, adelante. Sí, ya estaba esperando que enciendan la cámara los chicos. Buenos días, doctoras, compañeros. Somos el grupo 1. Vamos a hablar sobre lo que vendría siendo la acupuntura o medicina tradicional y lo que es la medicina convencional como contraparte. En este debate está formado por 16 personas, en el cual hemos dividido dos subgrupos. Uno que está a favor de la acupuntura y el otro que vendría siendo la contraparte. El grupo que está a favor de la acupuntura está formado por Boada Gutiérrez Anthony, Cabrera Emily Miluska, Castro Noelia Elizabeth, Elizalde Párraga Michelle Estefanía, Espinosa Carranza George, Moreira Lore Manuel, Rivera Santana Kelvin y Zambrano Macía Cristian. Soy expositor y daré paso a que lea la primera ponencia al joven Cristian. Cristian, está silenciado. Listo. Bueno, tenemos que la acupuntura es una técnica curativa tradicional de origen chino. Esta consiste en usar agujas delgadas en puntos estratégicos del cuerpo, en canales denominados meridianos. Esto se va a realizar con el fin de estimular el flujo y el equilibrio de energía a través de estos canales meridianos. Los beneficios de la acupuntura son basados en quienes practican la misma. Refieren que esta técnica de medicina tradicional china tiene beneficios como el de disminuir el dolor, ya que regula el sistema nervioso, por lo que puede ser beneficioso para aliviar dolores crónicos y también dolores agudos. Libera del estrés y de la ansiedad, al igual que de la depresión. Gracias a las agujas se restablece el equilibrio en la energía del cuerpo que lleva a un estado de relajación. Incluso la acupuntura también ayuda a reducir los procesos depresivos. También nos ayuda a combatir el insomnio, ya que mejora la calidad del sueño. Disminuye las reacciones alérgicas porque sirve como un complemento para aumentar la eficacia de cualquier tratamiento que tenga una afección o alergia en la piel. Contribuye a prevenir el deterioro cognitivo, ya que estudios recientes demuestran que la acupuntura puede aliviar los síntomas del deterioro cognitivo relacionados con la edad. También decimos que favorece la circulación, ya que la acupuntura mejora la circulación, por lo que puede ser eficaz en tratamientos de inflamaciones y varices. Mejora la cicatrización de heridas y reduce los edemas musculares. Fortalece el sistema inmunológico, es decir, aumenta nuestras defensas ante virus y bacterias y cualquier otro patógeno. Existe una pregunta de por qué es tan frecuente el uso de esta medicina alternativa y complementaria en el mundo.
La acupuntura es una medicina tradicional china, la cual fue emigrando desde hace varios siglos debido a esta expansión masiva. De esta técnica comenzó a ser aceptada en todo el mundo. Para el siglo XX, la OMS la aceptó, ya que dice que el 80% de la población mundial usa estas técnicas de medicina alternativa y complementaria en el mundo. La acupuntura fue registrada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en noviembre del 2010 por la UNESCO. La nominación para el registro fue presentada por el gobierno de China en 2009. Previamente, la República de Corea habría hecho un intento de nominación para la misma disciplina. Esta nominación, de haber sido exitosa, podría haber hecho creer a las personas en diversas partes del mundo que la acupuntura era originaria de Corea del Sur, lo cual causaba una gran preocupación en académicos de la acupuntura en China. En 1979, la Organización Mundial de la Salud reconoció la eficacia y la seguridad de la acupuntura y publicó una larga lista de padecimientos que pueden ser tratados, según el nivel de profesionalismo que posea el médico acupuntor. Las enfermedades, síntomas o afecciones para los que la acupuntura ha demostrado ser un tratamiento eficaz a través de ensayos controlados es efectiva contra reacciones adversas de la radioterapia y quimioterapia, rinitis alérgica, cólico biliar, depresión, lo cual incluye las neurosis depresivas y depresión después de un accidente cerebrovascular. También dismenorrea primaria, epigastria aguda, un dolor facial, dolor de cabeza, hipertensión esencial, entre otras enfermedades más. En cuanto a las evidencias científicas, tenemos que la Biblioteca de Medicina de los Estados Unidos, a través de PubMed, organizaciones prestigiosas como la OMS, han llegado a la conclusión de que la acupuntura es valiosa para tratar muchas enfermedades humanas. Los estudios de imagen ahora validan las teorías de la acupuntura y los estudios clínicos demuestran que la acupuntura es un tratamiento efectivo y seguro para muchas enfermedades. Procedemos a las preguntas, ¿no? No, aún. Bueno, escuchar la primera ponencia, ahora tenemos que escuchar lo que vendría siendo la contraparte. Sería el grupo a favor de la medicina convencional, el cual está formado por Ceballos Ponce, Natalie Vanessa, Colón Manchundia Melanie, García Varas Adriana, Mieles Mendoza Jefferson, Palacios Álava Inés, Zambrano Alcibariana, Zambrano Santana Gema, con su expositora Adriana García. Bueno, buenos días. Bueno, a ver, la ponencia a favor de la medicina convencional. Tenemos que primero que la palabra alopatía se va a derivar del griego alos, que significa otros, y patos, que quiere decir enfermedad. Se refiere dentro de la actual concepción del modelo biomédico a todos los procedimientos clínicos y quirúrgicos empleados en el diagnóstico, tratamiento, prevención y rehabilitación de las enfermedades. La medicina alopática es conocida también como medicina convencional, científica, occidental, académica, oficial, biomedicina, hegemónica, industrial, cosmopolita, entre otros. En la informalidad y riesgos de la práctica de las medicinas alternativas y complementarias. Al igual que cualquier tratamiento, las terapias de medicina complementaria y alternativa presentan posibles riesgos. Lo natural no significa que no hace daño. Los complementos alimenticios como las hierbas y las vitaminas pueden afectar lo bien que funcionan otras medicinas en el cuerpo. Los remedios alternativos podrían ser peligrosos para los niños e incluso letales, según un estudio llevado a cabo en Australia. El informe advierte sobre posibles reacciones adversas en los infantes y adolescentes que son sometidos a estos tratamientos. Los investigadores afirman en Archives of Disease in Childhood, archivos de enfermedades infantiles, que los padres en ocasiones piensan que estos remedios son más naturales y por lo tanto tienen menos efectos secundarios que los fármacos convencionales. Sin embargo, cerca del 65% de los casos estudiados, los efectos secundarios fueron clasificados como severos, de riesgo de muerte o fatales. El estudio advierte que hay padres que utilizan terapias alternativas para tratar cualquier cosa, desde estreñimiento hasta trastornos de coagulación, diabetes y parálisis cerebral. Los autores afirman que muchos de los eventos adversos asociados con no utilizar medicamentos convencionales resultaron por la confianza familiar en las terapias alternativas y complementarias. El Dr. William Van Hoof,
especialista en pediatría del Hospital Infantil Great Ormond Street de Londres, comenta que este es un estudio importante y bien diseñado que demuestra una alta e inaceptable tasa de eventos adversos asociados con el uso de la medicina complementaria y alternativa. Es importante notar que las muertes que fueron realizadas que se vieron realizadas en este estudio van a estar relacionadas con la negativa de la familia de usar medicina convencional. Probablemente el riesgo más importante es que las familias abandonan o retrasan el uso de la medicina convencional y confían en los remedios complementarios y alternativos. La segunda preocupación es que estas medicinas pueden interactuar con otras o tener efectos tóxicos. La medicina tradicional o alternativa puede implicar graves riesgos si es administrada por personas sin calificación adecuada o una automedicación, pues muchas plantas a las que se atribuyen propiedades medicinales pueden tener efectos secundarios por sí solas o en combinación con otras sustancias. Se calcula que el 80% de la población en los países en desarrollo acude a la medicina tradicional por razones culturales o por falta de medios económicos, mientras que en los países industrializados los remedios naturales son sinónimo de seguridad. Lejos de eso, en los últimos años la OMS ha registrado 10.000 casos de efectos secundarios adversos en el mundo. Según este documento, las reacciones adversas se han duplicado en los últimos 3 años, por lo que es indispensable regular su uso y dar a los consumidores la información necesaria para evitar riesgos innecesarios. La OMS ha elaborado estas guías para que las autoridades sanitarias de cada país desarrollen una normativa adecuada a su contexto, dirigido a minimizar los problemas derivados de los remedios herbales, las técnicas orientales o ciertos productos tradicionales. La situación es aún más peligrosa en los países en desarrollo, donde el 80% de la población confía sus cuidados sanitarios en la medicina tradicional. En China, aseguran los expertos de la OMS en estas guías, solo en el año 2002 se registraron 9.854 casos de reacciones negativas a productos naturales. Sin embargo, su creciente popularidad y su falta de control médico hacen temer que muchos consumidores no consulten el uso de estos con sus médicos, provocando situaciones de peligro para su salud. Gracias. Muy bien, una vez leída ambas ponencias, determinamos que la medicina acupuntura es aquella que se realiza con agujas, es de origen chino y es avalada por la OMS. Y la medicina convencional es la que conocemos actualmente, que es por uso de fármacos. A continuación voy a dar paso a lo que vendría siendo las preguntas. Vamos a comenzar con el grupo de la acupuntura. Pueden hacer sus preguntas y al momento de pedir la palabra quiero que haya un orden, me digan quiero la palabra y yo le accederé a la persona que habló para así irnos manejando de una mejor manera. Así que el equipo de la acupuntura puede realizar sus preguntas al otro equipo. Listo. Si se sabe que los fármacos son la tercera causa de muerte en el mundo, tras las enfermedades cardiovasculares y cáncer, teniendo en cuenta este dato, ¿recomendaría a sus seres cercanos este tipo de medicina? ¿Sí escucharon la pregunta, chicos? A mí se me interrumpió un poco, si pudiera repetir. Por favor, Emily, para ver si repite la pregunta. Listo. Se sabe que los fármacos son la tercera causa de muerte en el mundo, tras las enfermedades cardiovasculares y cáncer. Teniendo en cuenta este dato, ¿recomendaría a sus seres cercanos este tipo de medicina? Ángel, ¿me puedes dar la palabra? Sí, claro, continúa. Yo sí lo recomendaría porque no en todos los casos se ve un problema de esto. Siempre salen más a favor las operaciones porque están dándose por un especialista en eso.
Ángel, ¿me podrías dar la palabra, por favor? Sí, sigue Inés. Bueno, como sabemos, antes de proceder a realizar un tratamiento, un doctor, una persona de la salud, tiene que realizar una anamnesis para ver cómo son sus antecedentes patológicos personales, antecedentes patológicos familiares, y como tal, no se le puede suministrar una medicación que no esté apta para su consumo, que no le genere efectos adversos. De igual manera, un procedimiento, un proceso, un tratamiento, ya sea alternativo o convencional, tiene esos efectos adversos, por mínimos que sean. Los efectos adversos que llega a tener la acupuntura de por sí son mínimos, por no decir casi inexistentes. Aparte de que estos no llegan a tener una gravedad como puede ser una sobremedicación en lo que es la medicina convencional. Por ejemplo, el uso excesivo de antidepresivos o incluso el uso controlado puede llegar a tener efectos secundarios graves en una persona, entre las que está el aumento de peso, la pérdida de sueño, la disminución en, por ejemplo, incluso lo que es el rendimiento sexual, o ese tipo de problemas que acarrean lo que es este tipo de medicamentos. En cambio, en cuanto a lo que es la acupuntura, que como mencioné en mi ponencia, también se tratan estas enfermedades psicológicas como son la depresión, la ansiedad, el estrés, y a diferencia de lo que es la medicina convencional, no termina ocasionando ningún problema secundario tan grave como lo puede hacer la medicina convencional. Pero si nos damos cuenta, en la acupuntura no se pueden realizar más allá de lo como superficial, podemos decir. Y en la activa podemos dar paso a mayores enfermedades. Una cosa más, también con respecto a los antidepresivos. Los antidepresivos se toman más que todo para poder regular los químicos en el cerebro. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando alguien tiene depresión o tiene alguna cuestión de estas? Que sus químicos en el cerebro están mal, están desbalanceados. Por lo tanto, necesita haber un equilibrio. Entonces, para eso son los antidepresivos. Está bien, la acupuntura también puede ayudar, pero es más que todo un efecto placebo y algo más como relajante. Pero esto no va a influir en equilibrar los químicos en el cerebro como lo harían los antidepresivos. Y obviamente en cualquier tratamiento van a haber efectos secundarios. Sea, por más invasivo que sea, igual va a haber un efecto secundario. Yo la palabra. A ver, Emily, con usted terminamos referente a esta pregunta. Ya respecto a lo que dijo mi compañera, que la acupuntura solo es como un proceso superficial. Bueno, en esto yo quiero decir que de mi parte se equivoca, porque en las cosas que yo he investigado, en las cosas que yo he leído, la acupuntura se dedica más allá a solo enfocarse a una enfermedad, sino que se enfoca en lo que es el cuerpo en general. Y no sé si puedo acotar algo, Ángel. Siga, Cristian. Respecto a lo que dijo la compañera Gemma, yo no niego que los antidepresivos evidentemente combatan enfermedades como la depresión, actuando sobre estos químicos del cerebro, los cuales no están regulados correctamente. A lo que yo voy es que terminan causando efectos tan adversos que muchas veces las personas terminan por dejar estos medicamentos, ya que las cosas en contra sienten que superan a las que tienen a favor y terminan recurriendo a la acupuntura, que si bien no es la primera opción, para muchos termina siendo la opción definitiva y efectiva. Es verdad, pero también pongámonos a pensar que los antidepresivos se van a tomar solamente cuando sean demasiado necesarios. Por ejemplo, una persona que tiene depresión y ya está en un punto crítico, necesita tomar los antidepresivos, por más riesgoso que sea. Y estos efectos secundarios tienen que ser controlados por un doctor. Una persona no puede tomar un antidepresivo porque lo quiera tomar. Es algo contraproducente y causa más malestar que beneficio. Entonces, esto va acompañado siempre del doctor.
Bueno, yo quería acotar algo acerca de lo que dijiste hace un momento, del efecto placebo. Según estudios que se han realizado, esto no es así. Se debe más bien a que al realizar la técnica con las agujas, se liberan endorfinas, encefalinas y tonalfinas del cerebro para que produzca menos dolor en lo que se va a tratar. Quisiera contar algo. Que realizó el compañero Bueno, Cristian. Vamos a pasar al otro grupo. A ver. Ya. Cristian, iba a decir algo. No, compañero. A ver, entonces continuamos a la siguiente pregunta. El siguiente grupo, el grupo de la medicina convencional. Ya. En la actualidad, siendo tan común el uso de prácticas invasivas como la acupuntura, puesto que en esta es una de las prácticas que con frecuencia desencadena un neumotórax. ¿Cómo es posible que pueda administrarse esta práctica en el día a día siendo tan peligrosa? Pido la palabra. Pues estos casos apenas se ven en un 6 o 7% de toda la población. Además, siempre hay que buscar personal cualificado para hacerse este tipo de tratamientos, porque estas personas deben saber dónde específicamente están los meridianos, que son aproximadamente 365 en todo el cuerpo, porque no se puede ir a cualquier acupuntor, debido a que deben saber la posición específica de estos meridianos, porque cualquier mal movimiento o pueden pinchar en otro lado que no se debe, sí pueden causar efectos negativos. Y entonces, ¿por qué debería arriesgarme a tomar la acupuntura en vez de tomar medicamentos? Igual hay riesgo. Eso ya depende específicamente de con quién te vayas a tratar. Es como que tú te vayas a un mal médico. También te puede recetar medicamentos malos y que pueden ser contraproducentes para ti. Pido la palabra, compañero. Sí. Continúe, Jefferson. Sí, por favor. Ya. Respecto al tema de que el 6% de la población solo puede causar neumotórax, ¿verdad? Entonces, estás diciendo que la acupuntura debe ser como una práctica especial para un solo tipo de persona, o sea, que debe tener un local de acupuntura con el letrero, solo se permite atención a las personas que son perfectamente anatómicas correctas. O sea, básicamente, como sabemos en anatomía, existen alteraciones. No todas las personas son iguales. Una persona puede tener un nervio más arriba, un nervio más abajo. Como personas no podemos ver a través de la piel, ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos garantizar que una persona que nos llega al consultorio como acupuntor le damos a pinchar en el lugar correcto si no sabemos si su nervio está en el lugar correcto? Como sabemos, existen diferentes alteraciones en cada persona. Entonces está diciendo que esta práctica, no el que la practica, la misma práctica es como un poco clasista, ya que solo se puede atender a personas que son anatómicamente correctas, hayan nacido con genes perfectos y, digamos, personas con síndrome de Down o alguna alteración genética no se pueden, digamos, atender por la acupuntura. Otro tema, lo que es negligencia médica en este caso, cuando hablamos de médico tradicional, acupuntura, estamos hablando de la acción de poner una aguja, ¿ok? Pero un médico convencional es de un fármaco. Si bien puede que se equivoque, tú puedes, si eres, incluso poniéndome del lado de la medicina convencional, tradicional, perdón, si no confías en fármacos, puedes consultar en Google si eres lo suficientemente curioso y darte cuenta si ese medicamento funciona o no con tus síntomas. Y puedes no tomarlo. Y así evitas una mala praxis. O sea, la mala praxis ocurre, pero puedes evitar los síntomas adversos. En cambio, ¿cómo vas a ir donde un acupunturero y te va a inyectar una aguja y vas a saber si lo hizo o no en el lugar correcto? O sea que técnicamente para ir a un lugar donde practiquen acupuntura, debes saber acupuntura. A ver, respondiendo a la primera pregunta del compañero, en cuanto a lo que la acupuntura es clasista o solamente está dirigida a las personas que tengan genes perfectos, como mencionó él, que serían un mínimo grupo de la población,
entonces la acupuntura no se practicaría en ningún lugar del mundo, ya que tendría, desencadenaría en consecuencias fatales o en patologías que pueden ser adversas, como es el neumotórax. La acupuntura se practica en todo tipo de personas y los efectos adversos son mínimos, y aparte los que causa son, no tienen una gravedad no tienen una gravedad realmente que sea peligrosa o que afecte a lo que es la salud del paciente. En cuanto a tu otra acotación, que ¿me la puedes recordar? La segunda pregunta. Sobre la mala praxis, que médico convencional se podría evitar simplemente no tomando el tratamiento, pero o me equivoco. Disculpa, se te cortó un poco. ¿Puedes repetirme? Sí, perdón, está inestable. Sí. Respecto a la mala praxis médica, se podría evitar si tan solo no tomas el tratamiento que te recetó, si sabes que no es correcto. Pero la mala praxis de un acupunturero, ¿cómo podrías saber si logró afectar tu meridiano correcto, si no sabes nada de meridiano? O sea, no se podría evitar la mala praxis, ¿o me equivoco? Bien, cuando uno va a un médico convencional, va con la intención de curar o hacerse sanar una afección que uno tenga, ¿verdad? Ahora, si tú dices que uno va a un médico convencional para después no tomarse el medicamento que éste recetó, no le veo sinceramente el sentido. Aparte, también mencionaste que uno puede investigar en Google. Google, a pesar de ser una fuente de información muy grande, no termina de ser del todo fiable, porque de ser así, no tendrían la necesidad de existir los médicos, ya que todo se consultaría en Google. Y respecto a lo que tú dices que uno tiene, al momento de ir a un acupuntor, uno no sabe qué va a realizar. Es verdad, pero asimismo cuando a uno a ir a un momento de hacerse practicar una operación o algo quirúrgico, tampoco sabe exactamente lo que el médico cirujano va a realizar en nuestro cuerpo. Sin embargo, uno debe confiar en el profesional, ya que por algo se le acreditó un título, asimismo con el acupuntor. En este caso, ya acabó. Sí, pasemos a la siguiente pregunta. Una pregunta de acuerdo con la acupuntura. El grupo Isaac. Sí, con respecto a lo que se comentaba anteriormente. La medicina se sabe que no es una ciencia exacta. Los médicos lo saben y admiten que están expuestos al error. Desde el 10 de agosto del 2014, con la vigencia del Código Integral Penal, los especialistas dicen que están más conscientes del riesgo. Ustedes, compañeros, ¿están conscientes que la medicina convencional presenta mayores casos de negligencia médica? O sea, tal vez se podría acotar esa acusación tal vez por el hecho de que en la medicina convencional se tratan muchas más enfermedades que en la acupuntura. Demasiadas, de hecho, si podríamos tomar como estudio, la acupuntura básicamente se basa en lo que es anatomía, fisiología y microbiología. Y lo que es las especialidades del médico convencional abarcan mucho más temas y temas normalmente delicados. Y volviendo un poco en lo que es el tema de la cirugía, en este caso, sabemos que hay personas que toman esta opción como última opción. Sabemos que tienen una enfermedad que si la ponemos como a un médico acupuntor no podría tratarla. La cirugía en este caso sería ya como una última opción. Y una negligencia médica no acabaría aquí, ya que el médico te da la opción de tomar la cirugía, pero no te obliga a hacerlo. Tú puedes decidir si vivir con tu enfermedad hasta el día de tu muerte. Dirás, bueno, tengo una enfermedad y me afecta y cada día sufro. Puedo seguir así hasta que el destino lo diga, o puedo tomar el riesgo de irme a una cirugía y pues rezar y ver que todo salga bien. Puedo morir en ese instante, pero moriré sedado, sin dolor y sin sufrir. O puedo, en el mejor de los casos, salir todo bien y podré vivir más tiempo que con la enfermedad. En este caso, tal vez por eso se deba un poco lo que es mayor riesgo, porque hay mayores enfermedades y mayores riesgos que se toman, ya que el único tratamiento o los muchos tratamientos que existen pueden obtener diferentes efectos adversos, ya que hay diferentes enfermedades y cada persona debe ser tratada de manera diferente. ¿Alguien del grupo de la acupuntura va a responder a la Bueno, contraparte? según estudios,
Bueno, según estudios que se han realizado por el Institute National of Health, dice que el riesgo de la acupuntura es apenas del 5%. En cambio, con la medicina convencional es acerca de un 20% de quedar hospitalizado. Y de del 20%, un 90% en estado grave. Estamos conscientes de que los riesgos son, en este caso, quedar, digamos, en alguna patología grave, en el 6%, como dijiste tú, pero por querer curar una patología breve, ya sea ansiedad o insomnio. O sea, tendrías algo que podría pasar con el tiempo y te arriesgas a tomar acupuntura, habiendo bien sea poca la probabilidad de que contengas algo peligroso como un neumotórax, vas y te arriesgas por ese 6%, dirás, me quedan 94% de probabilidades de que no sufra nada malo. ¿Vas a arriesgarte? ¿Vas a arriesgarte a tomar ese tratamiento sabiendo que puedes o no formar parte de ese porcentaje? Además, claramente, existen más, ya dije, problemas en la medicina convencional, porque hay más enfermedades. Y normalmente son tratables y algunas no, pero son más peligrosas. Aquí estamos hablando de unas enfermedades que ocasionan muerte. En cambio, acupuntura normalmente te diriges por alguna dolencia, ansiedad, algún tratamiento psicológico normalmente, no cosas que deriven debido a muerte. No podrías tratar un cáncer, por más que lo coloquen en algunos estudios, no se puede tratar el cáncer con acupuntura. Tampoco hay cura, la verdad, en medicina convencional, pero se lo puede tratar con quimioterapia y algunos medicamentos que pueden aliviar los síntomas adversos de quimioterapia. Si me van a decir que también hay efectos secundarios, los hay, porque es un tratamiento súper intenso, donde se juega, digamos, desde la vida, y no es perfecto, como sabemos, pero entre eso y la acupuntura creo que más probabilidad de éxito tiene lo que es la medicina convencional, a pesar, claro, de lo que es el riesgo que se toma, pero se estaría tomando un riesgo por una enfermedad que tiene un alto riesgo, en cambio acá estarías tomando un riesgo por una ansiedad, ¿o me equivoco? Pido la palabra. Siga, Anthony. Con ese pasamos a la siguiente pregunta. Respecto a lo que dijiste, que la ansiedad podría incluso incluir yo que la depresión, que tú dices, perdón, que son como enfermedades leves, está demostrado, incluso todo el mundo sabe que como es la depresión, puede causar incluso el suicidio, por lo que no la clasificaría como una enfermedad leve. Parece leve, sin embargo, tiene causas que van más allá de una simple enfermedad psicológica. Perfecto. Pasamos a una siguiente pregunta del grupo de la medicina convencional. Ya. La segunda pregunta es, la aplicación demasiado profunda de las agujas, entre otras vértebras localizadas por encima de la primera lumbar, puede alcanzar la médula espinal, provocando un dolor fulminante en las extremidades o en el tronco por debajo del punto de punción, y existen casos comprobados científicamente que han causado la muerte. ¿Por qué cree usted que se sigue desarrollando este tipo de tratamiento o método si es peligroso en su totalidad? Pido la palabra. Pido la palabra. Primero vamos con... Bien, creo que es de conocimiento público de que existen muchos riesgos en el momento de emplear algún tipo de procedimiento que consista en introducir algún tipo de objeto que no pertenece en nuestro organismo en sí. Creo que por eso existe un proceso que realiza el profesional y por algo ha estado estudiando durante muchos años para saber cuáles son las consecuencias que se pueden ocasionar si, digamos, se introduce una aguja 2 centímetros más o 1 centímetro más. Michelle, ibas a acotar algo, ¿verdad? Sí, que las agujas solo se pueden meter hasta máximo 2 milímetros y que en todo proceso hay un riesgo. Por ejemplo, en una cirugía, ¿cuántos doctores tú no crees que les ha fallado la precisión y se les ha ido de más el bisturí?
Una cosa, ¿en qué caso de cirugía estarías hablándome? ¿En una de vida o muerte, en donde el fallo es probable pero hay posibilidad de salvarse? ¿O cogiendo el caso de la acupuntura, como ya dije la primera vez, anatómicamente correcto, tienes un nervio, en este caso más superficial, la médula espinal, aunque sean 2 milímetros, dio el caso de que tuviste mala suerte y naciste con una pequeña diferencia. Tienes la médula espinal sobre la piel, la hincas y en el peor de los casos te quedas sin movilidad en las piernas. ¿Cómo justificarías eso? Quedan 5 minutos. Respondemos a esa pregunta y pasamos a la otra, muchacho. Primero, ¿me podrías decir cuántos casos registrados existen de ese problema que ha ocurrido en la acupuntura? Porque como mencioné, según lo que yo he leído, he investigado, los problemas relacionados a la acupuntura de por sí son mínimos. Y en este caso mínimos son muy leves, no van más allá de mareos o ciertas náuseas que se pueden provocar después de este procedimiento. Puede provocar hasta la muerte, porque puedes punturar una vena, una arteria, o como estábamos hablando del neumotórax, también puedes afectar a la persona. Evidentemente puede causar hasta la muerte, es verdad, pero a lo que yo voy es cuántos casos registrados existen de eso, porque con el mismo argumento que tú me dices, yo también te puedo decir que todas las operaciones quirúrgicas, absolutamente todas, de la medicina convencional, si algo se realiza mal, puede terminar en la muerte igualmente. Ahora, lo que vamos es a las estadísticas, a los números, a las probabilidades de cuántas veces se ha dado eso. Y creo que en la medicina convencional los números son más altos que en lo que es la acupuntura. Sí, los números pueden ser más altos, pero también hay que ver que la medicina tradicional también no es que sea utilizado por todo el mundo, como es la medicina convencional, que la mayoría de personas utilizan la medicina convencional. Entonces, mientras más personas participen en esto, obviamente que va a haber más datos sobre alguna negligencia médica. Lo mismo pasa con la acupuntura. Pido la palabra. Bien, terminamos con Noelia. Respecto a ti, Gemma, el 80% de la población mundial utiliza esta técnica, incluso fue aprobada por la OMS. No puedes decir que no las utilizan, porque está estadísticamente comprobado que sí. Pido la palabra. Siga, Adriana. Ya, como dice la compañera Noelia, es verdad, está aprobada por la OMS. Sin embargo, la OMS sigue en preocupación respecto a este tipo de técnicas, debido a que existe un tipo de descontrol al respecto a eso. Y últimamente se ha visto que existe 10.000 casos que terminan en la muerte debido a esto. Perfecto. Doctora, si no es tanta molestia, ¿nos podría obsequiar 5 minutos más de su tiempo? Bueno, adelante. Vean, yo voy a intervenir porque están ustedes enredándose en la misma situación y no buscan otros argumentos. Por favor, quien ejecuta la acupuntura es un médico formado convencionalmente, que tiene su especialidad en acupuntor. Lo único que difiere de cualquier otra especialidad es el tipo de tratamiento, pero hace todo igual que un médico convencional, porque de hecho es un médico formado convencionalmente. Entonces, no pierdan esa perspectiva. Perfecto. Pasamos a una última pregunta. Vamos con el equipo de la medicina convencional. Con esta última pregunta daremos conclusión a lo que vendría siendo el debate. ¿Medicina convencional o medicina tradicional? Disculpa. Medicina convencional, Adriana. Tu grupo. Bueno, otro hecho de que el 6% de las personas tienen un buquete en el esternón cerca de un punto de acupuntura.
El buquete está normalmente cubierto de ligamentos. César Ersten, de la Universidad de Exeter, un experto en la evaluación de las terapias alternativas, ha señalado que las agujas de acupuntura pueden atravesar por este punto y perforar las membranas alrededor del corazón con un efecto letal. Sabiendo de este riesgo, ¿usted recomendaría a un familiar cercano asistir a recibir los tratamientos que ofrece la medicina convencional? Como sabemos, el médico acupuntor es un médico formado, como cualquier otro, pero especializado en esto. Y por tal razón va a tener los conocimientos anatómicos de las variaciones o patologías que pueda tener una persona. Y si esta persona presenta este problema en el esternón, se va a aplicar un tratamiento específico para él. No se le va a aplicar el que se le aplica a una persona que no posee esta patología o este problema. ¿Alguien del grupo de la medicina convencional va a dar una contraparte a eso? Bueno, ya para dar conclusión a lo que vendría siendo el debate, como se lo ve al principio, se dice que la acupuntura es una técnica tradicional china que consiste en poner agujas en diferentes puntos del cuerpo, y esta de aquí trata diferentes tipos de enfermedades. Se dice que está avalada por la OMS, es decir, que es una medicina segura, pero también determinamos que la medicina convencional, las personas se inclinan más hacia ella debido a que esta es, se podría decir que es más estudiada y tiene más relevancia científica, debido a que esta se desarrolla con un gran uso por sus fármacos, y antes de esto ser expuesto a la compra, a la producción, tendría lo que vendría siendo su desarrollo científico. Ambas medicinas son muy utilizadas, todo depende del grado de preparación de una persona a cual quiera acudir. La medicina tradicional, la acupuntura, casi siempre se utiliza por las personas que no tienen demasiado dinero, ya que es una técnica que las personas que la realizan no cobran mucho con una medicina convencional. Podemos concluir que ambas son de mayor uso y que en este caso la medicina convencional va a ser la más utilizada. Ok, han terminado su exposición. Bueno, se han pasado 5 minutos del tiempo reglamentario. Felicitamos a todos por su esfuerzo. Muchas gracias y comienza el grupo 2, por favor. Gracias, doctora. Ya, esperemos a que todos prendan sus cámaras. Ok. Una vez prendidas sus cámaras, vamos a dar inicio en el debate. Muy buenos días con todos y con todas. Soy Jesús Sánchez. Voy a ser el moderador de este debate que tiene como tema principal la homeopatía y la medicina convencional. Para este debate se van a dividir en 2 grupos, un grupo a favor de la homeopatía y un grupo en contra. El grupo a favor está conformado por los siguientes estudiantes: la señorita Parra Guintriago Norma Mercedes, Parrales Mendoza Evelyn Yulexi, Kelar Herrera Edson Javier, que por cuestiones personales no pudo asistir. Sin embargo, el señor Mero Rezabala Anthony Tomás lo va a reemplazar. Sandoval Mero Nicole Estefanía, y el grupo en contra, que va a estar conformado por las siguientes personas: Macías Cobaña Jean-Pierre, Moreira Macías César Alejandro, Lua Nieto María Magdalena y el regalado Manrique Gilbert.
además de los representantes que le harán las ponencias, que a favor de la homeopatía se encuentra la señorita Quiroz Zambrano Lisbeth y el señor en contra el señor Cando Lohan Roberto Carlos. Además de la audiencia, que está conformada por Cajas Vega Sumaya Nicole, Guzmán Pinargote Yaret, Mero Rezabala Anthony Tomás, que ya entró como reemplazo del señor Quelal, Posligua Tejena María Monserrate y Sánchez Reyes Yulisa Monserrate. Ahora vamos a explicar lo que son las reglas para este debate y su estructura. En su estructura vamos a tener que, en primer lugar, se va a proceder a la lectura de las ponencias, tanto a favor como en contra del tema. En segundo lugar, se va a realizar lo que es una sección de preguntas por los integrantes del grupo. Y en tercer lugar, se va a realizar la conclusión del tema. También vamos a definir ciertas reglas para este debate que permitirán que sea más ameno. En primer lugar, los lectores de la ponencia tendrán alrededor de 5 minutos para su lectura. No van a poder hablar más de 2 personas a la vez, esto es para evitar conflictos. Al momento de realizar las preguntas, se utilizará la opción que nos brinda el Zoom, que es la reacción de levantar la mano. Y por último, no se permitirá faltar al respeto a ninguno de los debatientes contrarios. Dichas las reglas, podemos proceder con la lectura de las ponencias, con la lectura a favor de la homeopatía por parte de la señorita Lisbeth Quiroz. Ponencia a favor de la homeopatía. La homeopatía es un método terapéutico avalado por el marco legal español. Se utiliza para prevenir, aliviar y curar diversas problemáticas de salud por medio de la prescripción de medicamentos específicos y naturales. Por la correspondiente fabricación de los medicamentos homeopáticos, se utiliza componentes de origen animal, vegetal y sintético. Beneficios. Previene patologías a lo largo de todas las etapas de la vida. Aquí se puede mencionar la gripe, la tos, diarrea, fuertes dolores de cabeza o migrañas intensas, alergias, hemorroides, problemas de la piel, problemas ginecológicos, urinarios, gástricos, complicaciones respiratorias, de oído, de garganta, de articulación, entre otras. Los padres estarían contentos de saber que los medicamentos homeopáticos pueden ser fáciles de administrar, incluso a los niños que no les gustan las medicinas amargas. La mayoría de los medicamentos se encuentran disponibles en gotas dulces, tabletas pequeñas o en polvo. Suele ser de utilidad para disminuir síntomas vinculados con la evolución de enfermedades crónicas y graves, que implican la experimentación de fuertes dolores, estreñimiento y otros efectos secundarios. Incluso suele prescribirse para disminuir el sufrimiento emocional, físico y espiritual de pacientes terminales. Los medicamentos son expedidos por laboratorios farmacéuticos profesionales, como es en el caso de Boirón, que garantiza la producción segura de los medicamentos homeopáticos y de buena calidad. Las mujeres embarazadas y los bebés pueden tomar los remedios homeopáticos sin temor a efectos secundarios, debido a que estos remedios se preparan solo de sustancias naturales. Puede estar seguro de que no dañará su salud. No suprimen el sistema inmune, siendo una gran ventaja, ya que la mayoría de los medicamentos trabajan suprimiendo el sistema inmunológico del cuerpo. Por ejemplo, los medicamentos para la tos suprimen su reflejo en lo que es el mecanismo del cuerpo para limpiar los pulmones. Este tipo de tratamiento puede combinarse con otros medicamentos y terapias sin que afecte su eficacia. Aporte científico. Estudios de investigadores de la Universidad de Glasgow aprobaron los medicamentos homeopáticos para usarlos en personas asmáticas y tuvieron mejores resultados que con los fármacos. Las evidencias científicas han arrojado como resultado de que si se usa una dosis correcta, puede llegar a ser muy beneficioso y hasta llegar a combinarlo con la medicina convencional o incluso reemplazarlo. Un estudio reciente publicado en la revista estadounidense Pediatrics probó la medicina homeopática para el tratamiento de una condición conocida como el problema de salud pública más grave en la actualidad, la diarrea infantil. Más de 5 millones de niños mueren cada año como resultado de la diarrea. El estudio realizado en Nicaragua, en asociación con la Universidad de Washington y la Universidad de Guadalajara, este estudio se dio controlando con el placebo de 81 niños. Mostró que un remedio elegido individualmente proporciona una mejoría estadísticamente significativa en la diarrea infantil, en comparación con los que el 20% de la otra parte de la población que recibió un placebo. Otro estudio que involucró la atención homeopática individualizada fue el tratamiento de la artritis reumatoide.
El estudio incluyó a 46 pacientes. 2 médicos homeopáticos proporcionaron medicamentos elegidos individualmente para cada paciente. Aunque a la mitad de ellos se les dio un verdadero remedio, mientras que a la otra mitad se les administró un placebo, el estudio encontró que el 48% que recibieron el remedio homeopático individualizado experimentaron un alivio de los síntomas, mientras el 21% que recibieron el placebo experimentaron poco alivio. Gracias. Muchas gracias, señorita Lisbeth. A continuación, el compañero Roberto Candus leerá la ponencia en contra de la homeopatía. Los riesgos de la homeopatía. La homeopatía siempre ha sido una fuente de discusión candente entre defensores y detractores, en que sus estudios usan ingredientes que causan los síntomas que deseamos curar. Es un método terapéutico que persigue la curación de las personas a través de determinadas sustancias de origen natural. Consiste en administrar al paciente sustancias en dosis infinitesimales y sano en dosis ponderables producirán los mismos síntomas que en la enfermedad tratada. La homeopatía se basa en las ideas de Samuel Hahnemann, médico alemán fallecido hace más de 200 años, y es considerada por la comunidad científica como una pseudociencia, que se asienta en 2 principios propuestos, la ley de las similitudes y la ley de las infinitesimales. Según la primera, una sustancia que causa ciertos síntomas en un individuo sano curará al paciente enfermo con los mismos síntomas. Según la segunda, en una especie de menos es más, un remedio se vuelve más efectivo al diluirse, de modo que los más potentes son aquellos diluidos al punto de no tener ni una sola molécula de sustancia activa. Los preparados homeopáticos se basan en diluir un principio activo en cantidades enormes, de forma que al final solo queda agua. Esta disolución se aplica sobre gránulos de azúcar que son vendidos. Y es por eso que muchos expertos en salud aseguran que lo único que consigue es un efecto placebo. Algunos gobiernos advierten de que no hay pruebas fehacientes de que este tipo de tratamientos resulten efectivos para la salud. Debido a que no ha sido capaz de erradicar ni una enfermedad ni de sustituir a ningún tratamiento convencional, y que sus principios teóricos carecen de credibilidad científica y las leyes llamadas las leyes de la homeopatía no concuerdan con nada de lo que sabemos sobre el mundo que nos rodea. Además de la falta de efectividad, como aseguran algunos expertos, también se definen a estos fármacos como peligrosos. Y cuando hablamos de peligrosos, lo realmente preocupante no es el riesgo de daño directo por consumo del mismo, sino por la pérdida de tratar adecuadamente con tratamientos y medicamentos que han demostrado eficacia clínica, lo que refiere al potencial daño indirecto que puede causar la homeopatía cuando un paciente se trata con ella en lugar de con el tratamiento médico científicamente aceptado. Si hablamos de una patología que potencialmente puede tener complicaciones serias o cuya gravedad sea tiempo dependiente, podemos estar comprometiendo la seguridad del paciente y perdiendo un tiempo de actuación que es fundamental en estos casos. Entonces el problema ocurre cuando la homeopatía reemplaza un tratamiento convencional, a lo que algunos homeópatas defienden que su práctica es eficaz, manifestando que la ausencia de los estudios favorables se debe a que sus terapias no pueden ser evaluadas con los métodos de medicina tradicional, medicina a la que llaman alopática. Argumentan, sobre todo, la seguridad de sus productos y que la respuesta al tratamiento se relaciona con la sensibilidad al paciente. Muchas gracias, señor Roberto Cando. A continuación, procederemos a la ronda de preguntas. Estas preguntas se harán de manera intercalada, ya sea del grupo a favor y del grupo en contra. Recuerden que deben interactuar alzando la mano o aplicando la reacción de la mano hacia arriba. Le doy el paso a la señorita Magdalena Plúa. Buenos días con todos. Mi pregunta es hacia el grupo de a favor, o sea, de la ponencia. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué creen ustedes que se debe confiar en los medicamentos homeopáticos como tal? Le cedo la palabra a la señorita Yolexi Parrales. Respondiendo a su pregunta, principalmente una de las ventajas de la medicina homeopática es la seguridad de sus medicamentos, ya que por lo general esta no presenta efectos secundarios ni reacciones adversas.
por lo que se lo pueden recomendar tanto para niños, mujeres embarazadas y personas adultas. Por otro lado, cabe recalcar que los medicamentos homeopáticos son fabricados por laboratorios farmacéuticos profesionales, como es el caso de Boirón, que este brinda una seguridad gracias a sus conocimientos en el proceso de elaboración de los medicamentos homeopáticos, gracias a su innovación y a su experiencia. Le cedo la palabra al señor Gilbert. Bueno, pues buenos días con todos. La compañera habló sobre que no hay ningún tipo de riesgo, pero hubo un caso en Estados Unidos donde murieron 10 niños, por el cual al ser tratados con medicamentos homeopáticos no tuvo ningún efecto, porque ese es el fundamento de ellos. Entonces ellos murieron sin ver a un médico convencional. Entonces, ¿cómo puede sustentar ella de que no es peligroso para los niños? Señorita Yulexia, adelante. Fueron 400 niños tratados con medicina homeopática. Si bien es cierto, murieron 10 de ellos. Sin embargo, no existen evidencias científicas que comprueben que estos niños hayan muerto a causa de la homeopatía. Incluso la investigación no se llegó a culminar. ¿Será porque no encontraron las suficientes pruebas? Por otro lado, supongamos que estos niños hayan muerto a causa de la homeopatía. ¿No cree usted que haya afectado a más niños si se supone que los 400 recibieron el mismo tratamiento homeopático? Muchas gracias. Por favor, podemos continuar con otra pregunta. O el señor Gilbert Regalado quiere refutar. Adelante, señor Gilbert Regalado, tiene la pregunta, tiene la palabra. Bueno, solo para concluir en este caso, al parecer eran por problemas respiratorios. Entonces, si era causa de una gripe o cualquier enfermedad viral, al resto de niños pacientes pudo haberles completado el proceso. Pero como a los otros se los trató con medicamento homeopático, que solo tuvo un efecto placebo, en ellos no recibió un efecto como tal. Entonces, en algunos tal vez sí se les complicó, entonces ellos sí pudieron. No lo lograron, entonces fallecieron. Listo, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? La señorita Normita Párraga tiene la palabra. Sí, gracias. Bueno, mi pregunta va a partir del siguiente argumento, y es que hace 3 meses un primo llevó a su hijo de 1 año y medio donde un doctor homeópata porque tenía intolerancia a la proteína de la leche. Antes de eso, él ya había dado muchas vueltas con su médico pediatra, que no pudo hacer nada y lo único que pudo es recomendarle que beba una leche especial. Entonces, luego de esto, él lo llevó donde un médico homeópata que le dio tomar uno de sus medicamentos y le dijo al padre que al día siguiente el niño ya podía beber leche común. Mi primo visitó aproximadamente unos 2 meses después y efectivamente el niño ya podía beber leche entera sin problemas. Entonces, mi pregunta es abierta para cualquiera de las personas que están en contra de la homeopatía y a favor de medicina convencional, que me respondan lo siguiente. ¿Cómo pudo un niño de esa edad haberse curado y por qué la medicina convencional no pudo hacer más? Tiene la palabra, señor César Moreira. Buenos días. En cuanto a lo que pregunta mi compañera Normita Párraga, yo, en mi opinión, esta pseudomedicina es una cuestión de fe y de creencias. Bueno, y la mayoría de los homeópatas presumen sus tratamientos a niños. Pongo un ejemplo. Los homeópatas dicen tratar el asma, pero el asma no es más que una inmadurez del sistema respiratorio que sucumbe automáticamente en el 80% de los niños. Le reces a la Virgen, le des homeopatía o no le des homeopatía, seguramente se le va a pasar al 80% de los niños, incluyendo el caso del hijo de tu primo. Y el homeópata que diga que la homeopatía cura esto, te estaría mintiendo. Pero aún así, hay personas que debido a que no conocen sobre el tema, o se podría decir a la ignorancia en el tema, dicen que la homeopatía sí funciona. Y yo podría decir que la homeopatía funciona por 2 principios. El primero, y es el único efecto reconocido de la homeopatía, es el efecto placebo.
Este de aquí lo tienen un 20% de los pacientes con buena psicología, y dicen que cualquier cosa que le des, incluso un caramelo con azúcar, los hará sentir mejor. Incluso hay un grupo placebo en todos los estudios que se realizan de homeopatía. Y dentro de este grupo hay personas que dicen que se sienten mejor solo con tomar una cucharada de azúcar o agua, simplemente agua, cosa que es algo totalmente ilógico. El otro factor por el cual funciona la homeopatía es porque solo se usan tratamientos para enfermedades banales. La homeopatía no trata el cáncer, la homeopatía no trata un linfoma, la homeopatía no trata una cardiopatía congénita crónica, tampoco trata una apendicitis aguda ni el herpes. Y el médico que diga que trata estas enfermedades estaría cometiendo un grave error. La homeopatía solo sirve para cosas banales como un proceso gripal, un proceso catarral, o que le duele la barriga al niño, que le duele, que tiene estreñimiento, que tiene diarrea, o como en el caso del hijo de tu primo que es intolerante a la proteína de la leche, ¿no? Entonces, quiero que me respondan. Bueno, yo tengo entendido que la homeopatía consiste en sucesivas diluciones en agua o en alcohol, donde la sustancia original queda reducida en cantidades infinitesimales. Infinitesimales porque no queda ni una molécula del supuesto agente sanador, y esto es dicho por los propios fabricantes. Incluso si se realiza un cálculo empleando las masas moleculares y el número Avogadro, da como resultado que la mayoría de estos medicamentos son solamente agua. Entonces, quiero que me respondan con argumentos contundentes y válidos cómo es posible que un remedio en el cual no existe principio activo y básicamente es solo agua, cómo puede curar a personas como en el caso del hijo de tu primo. Y creo que me expliques en qué se fundamentan estos remedios para poder curar, si como ya ha quedado demostrado son básicamente agua. Adelante, señorita Norma. Tiene silenciado el micrófono, señorita. Discúlpeme. Perdón. Primero que nada, la mayoría de los medicamentos homeopáticos son aprobados por distintas entidades de la salud en muchos países. Además, estos sí están compuestos por principios de activos, pero se fabrican a partir de materias primas de origen vegetal, animal y minerales químicos. Entonces, dicho esto, te voy a citar algunos de los medicamentos que existen, como el Apis mellifica Serum, que evita la evolución del herpes, siendo un tratamiento más rápido, sin intervenciones quirúrgicas, como lo es en el convencional. También tenemos el Arsenicum album, que trata la gastroenteritis aguda y que con los medicamentos homeopáticos su tratamiento es más rápido, a diferencia de lo convencional, que lo que hace es limitarse a observar e hidratar. Dicho esto, lo que tengo que decir es que hay evidencias científicas que arrojaron resultados que dicen que si se usa la dosis correcta y personalizada, sí se puede llegar a curar una enfermedad y pueden ser muy beneficiosos, hasta pueden ser combinados con la medicina convencional. Es decir, que para que haya un efecto bueno, debe ser tratado personalizado con el paciente. Además que, como tú dices, que solo son para enfermedades banales, no es así, porque hay casos clínicos que, como el tratamiento de la artritis reumatoide, como lo dijo antes mi compañera que habló sobre la ponencia, sí se vio una mejoría de un 82%, solamente que debe ser la atención personalizada. Gracias, eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias, señorita Norma. Veo que ha quedado claro el argumento. Podemos proceder con la siguiente pregunta. La señorita Nicole Sandoval tiene la palabra. Sí, buenos días con todos. Bien, algunos estudios han arrojado como resultado que los tratamientos homeopáticos son recomendados como un tipo de terapia que puede ser usada en complemento junto con los tratamientos farmacológicos que ofrecen los médicos convencionales, para de esta manera lograr un resultado inmensamente positivo reflejado en el paciente. Ahora bien, se conoce también que la homeopatía cuenta con los beneficios directos altamente positivos que involucran al médico convencional, debido a que este tipo de terapias ayuda a entender la salud y la enfermedad que padece este paciente desde un punto de vista sumamente diferente. Con este comentario que acabo de citar,
Voy a formular la siguiente pregunta hacia los debatientes que están en contra de lo que serían las terapias tradicionales como la homeopatía. Mi pregunta es, ¿cuál es su opinión acerca de que la Organización Mundial de la Salud sugiere a los países, en este caso nuestro país Ecuador, la incorporación de las medicinas tradicionales, entre ellas la homeopatía, en lo que converge a sus sistemas de salud? Señor Jean-Pierre tiene la palabra. Bueno, primero que nada me gustaría decir que estoy de acuerdo que la medicina homeopática ofrece un efecto placebo, pero realmente no veo ningún inconveniente en que el gobierno quiera legalizar este tipo de medicina, porque no depende de la decisión del gobierno, sino de la decisión de un médico, que quiere saber cuál va a ser el estado y la derivación que va a tener su paciente con su padecimiento. Porque, supongamos, una persona que padece insomnio va donde un homeópata y viene y el homeópata le receta una cofia, que realmente es café diluido en agua, en las soluciones que tiene agua. Entonces, yo pregunto, ¿cómo es posible que la homeopatía se dirija a recetar una sustancia que realmente contraindica con el tratamiento? No importa lo que haga el gobierno, lo que importa es lo que haga el médico con su paciente. El señor Anthony Mero tiene la palabra. Buenos días. Como dijo el señor César, la homeopatía al disolverse en otra sustancia pierde su efectividad y la curación de esta se daría por la creencia de la persona. Pero en este caso, el café contiene cafeína y afecta solo a una parte de la población produciéndole insomnio. Esto no quiere decir que a todas las personas le va a provocar lo mismo. Por esta razón, un doctor homeópata, va a trabajar con dosis pequeñas y va a ver cómo actúa la persona a este medicamento. Además de trabajar con dosis pequeñas, sabemos que al ser diluida, estas de aquí pierden su principio activo y además ya no suprime el sistema inmune como lo hace la medicina convencional, lo cual afecta un poco a las personas en lo que sería su sistema inmune. Muchas gracias, señor Anthony. ¿Alguien más tiene algún argumento? Bueno, aquí tenemos alzada la mano el señor César Moreira y después el señor Gilbert. Bueno, en cuanto a lo que dijo mi compañera Nicole Sandoval, yo primero habría que discutir varias cosas. Lo primero es la legalidad de estos medicamentos, ya que la ley es clara en Ecuador y para que un medicamento sea prescrito y comercializado por una farmacéutica debe tener registro sanitario y código del país, lo cual estos medicamentos homeopáticos no lo tienen. Y lo sé porque yo he visto los medicamentos homeopáticos y solo son envases donde tienen una etiqueta impresa con el nombre del homeópata y el número de este. Pero por eso se deberían de prohibir estos medicamentos, pero aún así se siguen vendiendo incluso en las farmacéuticas. Ahí nos damos cuenta en el vacío legal en el que nos encontramos en Ecuador. Y lo otro es con respecto al término que le da de medicamento, ya que un medicamento tiene un precio establecido en una farmacéutica, y estos supuestos medicamentos tienen el precio que al homeópata le dé la gana de vender. Y en cuanto a qué opino sobre que la OMS quiera incluir a este tipo de pseudomedicina, opino que está mal y es un grave error, como toda organización puede cometer. Por eso, varios médicos e investigadores del Voice of Young Science han hecho un llamado a la OMS para que se suspendan el uso de los tratamientos de la homeopatía en tuberculosis, gripe, malaria y VIH. ¿El señor Gilbert quería aportar algo? Sí, con lo respecto de Anthony, que dijo de que cuando se diluye un medicamento, llega un punto en que es mínima el elemento natural que se ha suplementado en el medicamento. Entonces, ¿cómo es posible de que, ya que se ha evidenciado a través de la química,
que ya cuando se elabora un medicamento homeopático, ya llega a estar una mínima sustancia que no influye en el cuerpo humano, ya que es, como dijo mi compañero, solo eres agua o si no, solo es alcohol. Entonces, esto no tendría ningún sustento para la salud de ninguna persona que consuma esto. Es más, eso hasta sería un gasto, ya que al momento de comparar estos productos con los productos de la medicina convencional, los productos homeopáticos son mucho más caros para las personas. El señor Anthony Mero, ¿tiene algún Como argumento? sabemos, estos medicamentos son, ya son regularizados por entes y son hechos en laboratorios. Quiere decir que ya tienen un principio, tienen su propia actividad en el cuerpo, pero consisten básicamente en que se reduce el principio activo de esta de aquí se reduce a cantidades muy pequeñas y consiste en que tu cuerpo regenere, entienda esto y luego se cure de esto mismo, pero con cantidades pequeñas de esa sustancia. Eso es lo que sería en cuanto a tu argumento, Gilbert. ¿El señor Jean-Pierre quiere acotar algo o damos paso a unas preguntas para el público? Bueno, yo con este argumento finalizaría. Como mis compañeros han dicho, los que están en la parte de la medicina convencional, la sustancia queda reducida a nada, porque sobrepasa el límite de Avogadro explicado, que era de 12C. Entonces, realmente la homeopatía resulta peligrosa, inmortal. ¿Por qué? Porque el paciente pone toda su confianza en esa medicina que realmente no otorga ninguna cura, solo provee un efecto placebo provocado por simple psicología del mismo. Entonces, esa sería una causa indirecta para poder matarlo prácticamente, porque no recibe ningún tratamiento. Es más, inclusive si él mismo ve que su tratamiento homeopático no resulta, es capaz de dejar confiar en todo tipo de medicina y eso lo llevaría directamente a la muerte. Muchas gracias por su argumento, señor Jean-Pierre. Aquí acaba la ronda de preguntas por parte de los debatientes. A continuación vamos a dar paso al público por si tienen alguna duda y los debatientes mismos son los que le van a responder en base a sus argumentos. La señorita Yulisa Sánchez tiene una pregunta para los debatientes. Buenos días. Esta pregunta va para ambas ponencias. ¿Creen ustedes posible poder practicar, aplicar ambos medicamentos de ambas medicinas en una enfermedad, pero en un mismo paciente? Es decir, ya que hay personas que, por decir, una tos no le hace el medicamento de la medicina convencional, pero sí de la homeopatía. O al contrario. No sé, ¿qué me pueden decir con eso? El señor Anthony Mero tiene la palabra. Y después la señorita Norma Párraga. Yo considero que sí se pueden usar las dos medicinas al mismo tiempo en el mismo paciente, porque la medicina homeopática está basada en lo que es medicina natural, lo cual no estaría afectando a la persona. La señorita Normita Párraga. Sí, como ya había dicho anteriormente, esta medicina homeopática sí se puede fusionar con la medicina convencional porque usando una dosis correcta y personalizada, porque la medicina tiene un solo objetivo, que es el bienestar y la curación del paciente. Y si se puede curar fusionándolos, claro que sí. Bueno, esos han sido los argumentos de todos los debatientes y las respectivas preguntas. A continuación vamos a realizar la conclusión de lo que es el debate. En sí, la homeopatía o la efectividad de la misma, tanto de la homeopatía como la medicina convencional, dependerá mucho del criterio de las personas. Y serán ellos mismos los que medirán los riesgos y los beneficios de estas prácticas. Y a partir de aquí se van a decantar
por lo que a ellos les convengan, por lo que a ellos les parezca mejor y con lo que se sientan mejor principalmente. A pesar de que en la homeopatía no se han demostrado mucha evidencia científica de su efectividad, no podemos negar que sea mejor que la medicina convencional. Lo único que faltaría sería más intentar buscar más evidencia, investigar más sobre su funcionalidad y su efectividad para el tratamiento de ciertas patologías. Es por esta razón que no se puede llegar a un veredicto concreto. No podemos decir si la medicina convencional, que a pesar de tener más evidencia científica de su efectividad, es mejor que la homeopatía. Lo más recomendable, como dijeron en la última pregunta del público, sería intentar juntar tanto la medicina homeopática como lo que es la medicina convencional. Y de esta manera poder juntar estos dos tipos de tratamiento y vamos a poder observar si son buenos y son efectivos los dos. Por ende, la persona va a tener un mejoramiento en su salud o en su patología. Eso ha sido todo por mi parte. Espero que el debate haya sido de su agrado. No sé si alguien tiene algún tipo de pregunta más por parte del público, pero de mi parte doy por concluido el debate. Bueno, señores, muchísimas gracias. Felicitaciones a todos los expositores. Y han concluido a tiempo. Y pasamos al tercer grupo. Listo, doctora, entonces ya vamos a empezar. Cuando las emociones entran en el debate, surge el conflicto. Cuando son las razones, llega el acercamiento. Antonio Porras. Muy buenos días con todos, doctora Joaquina Gil Ramos y compañeros. El día de hoy vamos a debatir entre dos temas muy interesantes, los cuales son, primero, quiropraxia y osteopatía, y segundo, medicina convencional. Yo soy Pulido Vélez Jocelyn. Por esta ocasión voy a participar como moderador e intermediaria de este debate, el cual estará organizado de la siguiente manera. Tendremos dos grupos, uno a favor de la quiropraxia y osteopatía, y otro, por ende, en contra de este, y a favor de la medicina convencional. A continuación pasaré a nombrar a los integrantes de cada grupo. En el grupo a favor de la quiropraxia y osteopatía, Cantos Macías Melisa, Intriago Moreira Justin, Miranda Romero Natalie, Álava Naidelin, Parrales Anchundia Yandri, Albia Leonardo Andrés y Molina Zambrano María. En el grupo a favor de la medicina convencional, Reyes Aarón, Cedeño Solórzano Patricia, Ponce Parrales Daniela, García Bustos Carla, Ostaiza Toala Mónica y Vázquez Menéndez Soraya. Antes de iniciar con el debate, me gustaría dar a conocer las reglas que estarán presentes en todo momento para evitar conflictos entre los grupos y promover la equidad. Primero, se escogerá una persona por grupo para leer su ponencia. La lectura deberá tener duración de máximo 5 minutos. Segundo, los participantes deberán usar un vocabulario adecuado, evitando agresiones verbales. Tercero, no está permitida la burla hacia la intervención de ningún participante. Cuarto, no está permitido interrumpir la intervención de ningún participante. Quinto,
Se debe emplear un tono de voz adecuado a la situación concreta de entonación y al contenido del mensaje. Sexto, no se debe salir del tema planteado. Y séptimo, si desea responder una pregunta, mostrar un argumento o dar comentarios, deberá pedir la palabra para que el debate se dé de manera ordenada. Luego de conocer las reglas, podemos dar paso a la lectura de las ponencias. Empezará la señorita Cantos Macías Melisa. Ella va a dar lectura a la ponencia a favor de la quiropraxia y osteopatía. La medicina complementaria y alternativa es un término que se usa para productos y prácticas médicas que se considera no pertenecen a la atención médica convencional. En esta ocasión hablaremos sobre la quiropraxia y osteopatía. Estos son dos tratamientos que se definen como globales, es decir, que se basan en técnicas precisas que actúan profundamente sobre nuestro cuerpo en un sentido amplio. No solo tratan un dolor de espalda o una lesión en particular, ambas trabajan todo el cuerpo de forma conjunta, aunque de maneras diferentes, para conseguir un equilibrio general, que será el que ayude a resolver problemas concretos de la salud. La osteopatía destaca como un método de diagnóstico global del paciente como un tratamiento reequilibrador. Su iniciador fue el doctor estadounidense Andrew Taylor Still y su principio ideológico consiste en considerar en primer lugar al cuerpo humano como un todo funcional. Considera que el organismo tiene capacidad de autocuración a través de la autorregulación, gracias a sus mecanismos de defensa. Cuando existe un trastorno estructural, ya sea muscular en los huesos o incluso en órganos internos, que puede alterar el funcionamiento normal del cuerpo. La función de la osteopatía es normalizar el binomio estructura-función para que el cuerpo recupere la normalidad. En la quiropraxia, la relación entre la estructura de la columna vertebral y la función del sistema nervioso se interpreta como la clave para mantener o restablecer la salud. El principal método empleado para la correlación de esta relación es la manipulación de la columna vertebral. Algunos quiroprácticos emplean la manipulación de la columna vertebral para corregir supuestas desalineaciones de las vértebras en un intento de establecer el flujo de energía vital. La profesión quiropráctica nació en 1985 en Davenport, Estados Unidos. Fue Daniel David Palmer el primero que realizó con éxito el primer tratamiento, ajustando una vértebra desplazada a un paciente sordo. Como ciencia, la quiropráctica se basa en la premisa de que la buena salud depende en parte de un sistema nervioso que funcione normalmente. Medicinas alternativas autorizadas en el Ecuador. En 2014, el Ministerio de Salud Pública expidió ya el reglamento para el ejercicio de las medicinas alternativas. Aquí solo comprendía la osteopatía, la acupuntura y la moxibustión, que deben ser ejercidas por profesionales médicos con título de cuarto nivel en la materia. En este nuevo acuerdo ministerial se establece una clasificación de las terapias alternativas que pueden acceder a un permiso sanitario. Estas son terapias integrales o completas. Aquí también tenemos las terapias de manipulación y basadas en el cuerpo, que aquí se comprenden la quiropraxia y la osteopatía, las cuales requieren de 3.200 horas de formación. Los riesgos de esta medicina alternativa y complementaria: siempre que se realice una actuación sobre el organismo, cabe el riesgo de provocar un daño, con el movimiento extremo que se lleva a cabo en el cuello durante la manipulación quiropráctica. Una arteria puede sufrir daños que pueden conducir a un evento cerebrovascular u otros trastornos vasculares. Varios estudios en el pasado han documentado los daños arteriales que pueden resultar con la manipulación vertebral de la quiropraxia. Podemos concluir que la quiropraxia es una ciencia que relaciona dos puntos fundamentales como lo son la columna vertebral y el sistema nervioso. Esto tiene una correlación directa con el flujo de la vida y se relaciona con enfermedades que sufre el ser humano en su vida cotidiana. Es importante el empleo de esta ciencia en la actualidad, ya que el estilo de vida sedentario que vamos acogiendo en el paso del tiempo, las malas posturas y malos hábitos pueden causar consecuencias negativas en el flujo de nuestra vida. Si no tenemos una buena conexión entre los puntos ya hablados, no gozaremos de una buena salud. Y la osteopatía es una disciplina terapéutica que proporciona un enfoque diferente para el tratamiento de las patologías y además tiene como objetivo el bienestar físico y mental del paciente. Cada una de estas terapias o medicinas puede ayudar al paciente a recuperar su salud. Lo importante es entender qué es lo que cada una de ellas
tiene para ofrecernos y probar con muchas, si es necesario, hasta encontrar lo que realmente necesitamos en un momento dado. Tenemos a continuación el señor Reyes Aarón. Él va a dar lectura a la ponencia a favor de la medicina convencional. Buenos días con todos. La especie humana, gracias a su raciocinio, se ha caracterizado a lo largo de la historia porque siempre ha buscado satisfacer sus necesidades básicas y con ello poder lograr resolver los problemas. Entre ellos hay un grupo de suma urgencia, los problemas de salud. Ante esto surgen métodos para acabar con dichas complicaciones, siendo el más fiable y certificado la medicina alopática o convencional. La medicina convencional ha estado presente desde las civilizaciones antiguas. Si bien es cierto que de una forma más rústica, pero se tiene evidencia que en las civilizaciones antiguas ya se realizaban ciertos procedimientos. La medicina convencional es el sistema mediante el cual los profesionales de atención de la salud tratan los síntomas y las enfermedades por medio de cualquier tratamiento respaldado por pruebas científicas, como lo son medicamentos, cirugías, dispositivos médicos, fisioterapia, ejercicio físico, dieta y cambios en el estilo de vida. La medicina convencional se basa en el principio de oposición, generaliza los tratamientos en planes estándares y busca la curación de la enfermedad con sus medios terapéuticos en base a lo que se ha denominado medicina basada en evidencia. En ocasiones, los procedimientos pueden presentar un cierto riesgo. Sin embargo, para la medicina alopática, en lo que es la relación riesgo-beneficio, siempre debe predominar el beneficio ante el riesgo, y de este modo se llevan a cabo eficazmente los procesos de atención directa y los tratamientos en busca de curar las enfermedades para mejorar el estado de salud y así garantizar un mejor estilo de vida, siempre y cuando tanto paciente como personal sanitario cumplan como se debe con las medidas que los tratamientos implican. De lo contrario, puede existir ciertas complicaciones. Múltiples son las ventajas que tiene la medicina convencional. Es gracias a esta que la expectativa de vida se aumenta al contrarrestar enfermedades de manera eficaz. Además, integra al ser humano en su totalidad y comprende el funcionamiento de las estructuras corporales. No es, sino la medicina alopática quien pone el pecho ante las balas en cualquier emergencia sanitaria, sea de menor o de mayor escala. Y sin ella sería imposible tratar patologías degenerativas a las que tratamientos alternativos o complementarios no pueden hacerle frente. Estas prácticas suponen un riesgo si se busca que reemplacen a los tratamientos científicamente comprobados, ya que en ocasiones suponen abandonar el tratamiento convencional que sí es efectivo ante enfermedades como el cáncer por otro tipo de terapias que estos casos no resulta favorable y peor aún cuando son informales. Finalmente se deduce que la medicina convencional es un pilar fundamental e irreemplazable de la vida cotidiana, que con sus múltiples beneficios garantiza un mejor estilo de vida y las actualizaciones científicas que se dan día tras día harán que esta ciencia rompa las barreras actuales y cada vez llegue a rincones más profundos y por ende no puede ser sustituida por ningún tipo de práctica alterna. Luego de escuchar ambas ponencias, ahora procederemos a una ronda de preguntas entre los participantes. La ronda de las preguntas la iniciará el grupo a favor de la quiropraxia y osteopatía. Tiene la palabra el señor Justin Intriago para la primera pregunta. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta de ustedes como expositores a favor de la medicina convencional, ¿cómo creen que se debe actuar frente a un paciente que presenta un alto índice de dolor lumbar, pero el paciente es alérgico a medicamentos como antiinflamatorios o analgésicos que puedan aliviar este dolor? En este caso, ¿considerarían ustedes remitir al paciente a un quiropráctico? Bien, respondiendo a esa pregunta, yo creo que para un manejo del dolor en estos casos sería favorable aplicar compresas de agua fría para así reducir el dolor y la inflamación del mismo. ¿Puedo tomar la palabra? Tiene la palabra el señor Justin Intriago. Ya.
O sea, ¿usted piensa que sería más efectivo ponerle agua fría a la zona de dolor que te trate un especialista que estudia años y tiene experiencia en estos tipos de dolores? No entiendo eso. ¿Puedo responder a eso? Adelante. Ya. Pienso que hay especialistas, como los fisioterapeutas, que también pueden tratar este tipo de dolores. Y sus conocimientos, así como su experiencia, se podría remitir a ellos. Además, tienen la efectividad de un quiropráctico. Muy bien, finalizando esta pregunta, la señorita Natalie Miranda tiene la palabra para iniciar la segunda pregunta. Buenos días con todos. Mi pregunta para el grupo que está a favor de la medicina convencional es si ustedes creen que siempre que un paciente tiene un esguince en cualquier parte del cuerpo, esto se debe tratar con una cirugía. En primer lugar, el esguince es una lesión o distinción violenta de una articulación que puede ir acompañada de la ruptura de un ligamento o de las fibras musculares, puesto que a mi parecer no siempre es necesario acudir a una cirugía, ya que esto va a variar de la intensidad del problema y el lugar donde el paciente padezca el esguince. Por ejemplo, para un esguince de tobillo no suelen utilizar intervención quirúrgica. Por esto, esto cambiaría si se da una mala cicatrización del ligamento. Ahí es necesario utilizar la intervención quirúrgica. Mientras esto no pase, pues no es necesario realizar una intervención quirúrgica, porque hay más procedimientos que pueden ayudar a la recuperación del paciente, como son el descanso del paciente o la técnica de comprensión, que esto va a depender del grado de la lesión ocasionado por el paciente. El descanso que tenga el paciente va a ayudar a la recuperación, y la técnica de comprensión, esta de aquí se va a tratar de inmovilizar el tobillo, sea con un vendaje, donde el tobillo va a estar inmóvil, donde va a ayudar al proceso de recuperación del paciente. Gracias. La palabra a la señorita Natalie Miranda. Hay que considerar que los pacientes no siempre siguen las recomendaciones médicas, no siempre se mantienen el vendaje en el tobillo en este caso, y así también no siempre ellos toman el descanso que se les recomienda. Sin embargo, un médico que practica la quiropraxia, un profesional de la quiropraxia, puede dar seguimiento a este tratamiento. También puede realizar un tratamiento en torno a la rehabilitación del tobillo, aparte de lo que es el vendaje. O sea, el médico quiropráctico puede realizar lo que es la ejercitación del tobillo y otras formas de rehabilitación. Entonces, en caso de que la lesión causada por el esguince no requiera una cirugía, sí se debe hacer el seguimiento. Entonces, justamente la quiropraxia también se encarga de esto. Entonces, por eso es necesario que la medicina convencional reconozca la importancia de la quiropraxia como una medicina alternativa y complementaria a la medicina convencional, ya que en este caso, en algunos casos, lo que es la medicina complementaria, en el caso de la quiropraxia específicamente, no puede intervenir en lo que es la rotura total de un ligamento, pero sí puede intervenir y con mucha más eficacia en lo que es la rehabilitación, en caso de una lesión leve. Acotando lo que acabas de dar a conocer, pues yo creo que aquí también va a depender de nosotros como futuros profesionales, en donde debemos concientizar e informar a los pacientes para que ellos vean el valor de una recuperación. Así sea que ellos tengan una lesión leve, ellos sepan
que a pesar de que tengan una lesión leve, tienen que dar un seguimiento al tratamiento para llegar a su total recuperación, porque esto va a ser de gran importancia al paciente. Porque como sabemos, cuando un paciente no termina su proceso de recuperación, pues esto a futuro le va a traer secuelas. Gracias. Muy bien, dando por concluida esta pregunta, daremos paso a la segunda pregunta. Tiene la palabra la señorita Naidelin Álava. Bueno, la pregunta es, si creen que es posible trabajar mutuamente la medicina alternativa y complementaria junto con la medicina convencional. Tiene la palabra la señorita Soraya Vázquez. Bueno, yo consideraría que sí, ya que estas presentan bastantes lo que son semejanzas. Consideraría que una de las principales semejanzas que presentan lo que es la quiropraxia con la medicina convencional es que, igual que cualquier medicina alternativa, es que busca lo que es el bienestar del paciente, es decir, curar. Otra es que ambos presentan sistemas médicos, decirlo. En el caso de la quiropraxia, un quiropráctico o de la medicina alternativa en sí, lo que sería un chamán, un sanador, mientras que en la medicina convencional presentaríamos lo que es un médico, y ambos en sí son respetados dentro de nuestra sociedad. Y para concluir, sí se lo necesitaría en la medicina convencional, pero recalcando que a la medicina tradicional la utilizaríamos de forma secundaria, más no principal, ya que no es sustituto de la medicina convencional. Muy bien, si ya está concluida esta pregunta y nadie tiene nada más que argumentar o acotar, entonces daremos paso al siguiente grupo que va a realizar las preguntas a favor de la medicina convencional. Para esto le damos paso a la señorita Patricia Cedeño. ¿Cómo puedo saber si las razones a favor de las terapias son concluyentes y confiables? ¿Y escucharon la pregunta? ¿Quién va a responderla? Tomo la palabra, señorita. Tiene la palabra el señor Leonardo Alves. Bueno, respondiendo a tu pregunta, me voy a basar, ahorita que escuchaba, en un principio básico de su ponencia, que dice que el ser humano busca siempre la solución a sus problemas y se mueven en base a su confianza. ¿Ya? Entonces, si nos ponemos a pensar, la quiropraxia pasa a ser una ciencia confiable debido a su uso frecuente en la sociedad actual. Las personas requieren una preparación académica para ejercer dicha profesión, que varía desde las 3.200 horas a las 5.500. Son expertos en la columna vertebral de nuestro sistema nervioso y se pueden adaptar a los diversos factores que pueden presentárseles al quiropráctico. Aparte de esto, su adaptación al mundo moderno es bastante factible, ya que muchas personas en la vida actual presentan problemas comunes, como son los dolores de espalda, un 85%, los cuales son bastante frecuentes en la población como somos nosotros, estudiantes, y pues que nos viene bien las terapias quiroprácticas para mejorar lo que es nuestro bienestar de una forma completa, es decir, que abarque todas las áreas de nuestro cuerpo. Es decir, gozaremos de una mejor calidad de vida al momento de ser sometidos a esto. Respecto al individuo que quiera prestarse para
o un individuo que necesite la atención quiropráctica necesita indagar personalmente a qué persona va a confiarle su vida, a qué persona va a confiarle su sistema nervioso. Esto depende de las personas, de su instinto de confianza. Entonces, es necesario siempre acudir a un quiropráctico certificado para poder solucionar nuestros problemas de una manera factible y benévola. Es lo que puedo acotar acerca de su pregunta. Muy bien, si nadie desea argumentar nada, igual daremos por concluida esta pregunta y pasaremos a la siguiente. Tiene la palabra la señorita Ponce Daniela. Mi pregunta para el grupo contrario es, ¿cuáles son los principios básicos que nos orientan a la selección de las terapias alternativas? Tomo la palabra. Tiene la palabra el señor Yandy Parrales. Bueno, los espacios que nos lleva a escoger esta terapia alternativa son los distintos casos que presentan los médicos. Es decir, en algunos médicos a una persona lo pueden tratar de que no puede conocer el tratamiento que sostiene a dicha enfermedad. Por ello, estos pacientes requieren recurrir a otros mecanismos, como es la medicina alternativa, la medicina tradicional, debido a que allí es algo menos costoso, puede solucionar el problema que sostenga y al mismo tiempo verificar otras enfermedades que en muchos casos los médicos no la detectan. Ese sería el fin porque las personas recurren a ese mecanismo de la medicina tradicional. Tiene la palabra la señorita Soraya Vázquez. Okay, o sea, para el grupo que está a favor de la quiropraxia, quisiera saber, o sea, porque hay varias organizaciones como la OMS, la OMC, que es la Organización de Médicos Colegial de España, que ratifican que las pseudoterapias, como lo son la quiropraxia, la osteopatía, entre otras, son nada más que fraudes que no sirven para nada, o sea, simplemente es algo que el paciente, como lo mencionaba otros grupos, es que no sirve, simplemente es algo del pensamiento que se lo cree y listo. ¿Qué dirían al respecto? Tomo la palabra. Tiene la palabra el señor Leonardo Albia. Respecto a la OMS, ella aprueba y avala la quiropraxia. La OMC hizo un estudio en el cual decían los riesgos de la quiropraxia, perdón. Entonces, eso decía que depende del quiropráctico que la ejerza. Es decir, si una persona no está preparada intelectualmente para ejercer dicha profesión, los riesgos aumentan. Como todas las ciencias, esta también tiene un riesgo, pero es mínimamente cuando se ejerce de buena forma. Entonces, depende del quiropráctico y puedo refutar con total seguridad que la OMS avala esta ciencia. La señorita Soraya Vázquez. Tiene apagado su micrófono.
Ok, o sea, pero ¿qué tan efectiva puede llegar a ser lo que es la quiropraxia o la osteopatía para lo que son problemas de salud graves, como las degenerativas? Tomo la palabra. Le doy la palabra a la señorita María José y después al señor Yandy Parrales. Bueno, estas prácticas de medicina alternativa son efectivas, pero en el caso de que van a ayudar a aliviar los síntomas, pero no la van a curar, ya que estas enfermedades degenerativas con el paso de los años van empeorando. Tomo la palabra. Sí, adelante. Bueno, para sanar estas enfermedades, la homeopatía y la quiropraxia relativamente no tienen ese beneficio de curarla al 100%. Siempre se va a detener más en lo que es esguinces, fracturas, enfermedades de menor leve, debido a que estas enfermedades ni la propia medicina convencional pueden tratarlas. Hay enfermedades que siempre van a existir, que evolucionarán de distintas formas. Cáncer, SIDA, todo ese tipo de cosas, que ni tanto, ni la medicina tradicional, ni como la medicina convencional la podrían curar. Simplemente harían un tratamiento. Esa es mi respuesta. Listo. Entonces, luego de haber escuchado a los grupos decir sus ponencias y responder sus preguntas, vamos a dar paso a la conclusión. El proceso natural de convivencia en una comunidad está asociado a factores ambientales, familiares y de estilos de vida de la población, que pueden afectar la salud y generar enfermedades. Las personas buscan atender y resolver sus problemas de salud haciendo uso de un tratamiento que puede ser convencional o tradicional. La elección depende principalmente de saberes y experiencias que determinan las preferencias para atender cada caso en particular. Asimismo, la efectividad de la quiropraxia, osteopatía y de la medicina convencional dependerá del criterio de cada persona. Actualmente ambas prácticas se determinan viables para el alivio de dolores. No se puede decir con exactitud que una es mejor que la otra, pero cabe recalcar que en la medicina convencional existe más evidencia científica y mayor aceptación en la población. Esto no quiere decir que la medicina alternativa es menos eficaz y que nadie la usa. Como mencioné anteriormente, todo depende del criterio personal, de las experiencias, de las costumbres y del caso a tratar en particular. Agradecemos mucho a los que pusieron las ponencias, a los compañeros que participaron en la ronda de preguntas, a los compañeros que hicieron de público y a la docente encargada de este trabajo. Muchas gracias y damos por concluido nuestro debate. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a ustedes, felicitaciones. Y bueno, con esto se concluye la última actividad del primer parcial de la materia de socioantropología. Como ustedes saben, el examen será el día lunes a las 9 de la mañana. Entonces, por favor, les recomiendo a todos que se conecten. Vamos a trabajar con la cámara abierta, el examen. Entonces, por favor, que todos tengan una buena conectividad para que no haya problema, porque la persona que no se pueda conectar o que se corte la conexión, entonces esa persona pues tendrá que hacer el examen 3 días después y de manera oral. Entonces, por favor, estén listos el lunes a las 9 de la mañana, durará aproximadamente 1 hora el examen, o quizá un poco menos, ya yo les diré al inicio, y por favor sean puntuales al momento de entrar. Si no hay ninguna otra pregunta, me despido de nuevo reiterando la felicitación a los 3 grupos.
Gracias, doctora. Bueno, que pasen muy bien. Hasta el lunes. Por favor, lean. Es muy poco lo que tienen que leer de la materia. Por favor, lean para que hagan rápidamente su examen. Gracias. Gracias, doctora.